Tai Lang estaba sentado frente a sus padres en el tranquilo estudio de la finca Lang. El bajo zumbido de voces afuera insinuaba la tormenta de rumores que barría la capital. Talon tenía una mirada molesta y el ceño fruncido mientras preguntaba, ¿a quién se le ocurrió este rumor? Solo puedo controlar el fuego. Un elemento, por muy poderoso que sea, no me convierte en el avatar. El almirante Lang sostuvo la mirada de su hijo y respondió que, tras la fuerza mostrada en el combate y su habilidad contra el Señor del Fuego, el rumor tenía más sentido que ser simplemente un maestro talentoso. A su lado, la madre de Tai Lang le puso una mano suave en la rodilla y sugirió en voz baja, quizás realmente eres el avatar y simplemente no lo sabes. Ha sucedido antes. Tai Lang suspiró y se frotó las sienes, no había forma de que él fuera el avatar, para empezar, ni siquiera pertenecía a este mundo, pero su madre no lo sabía. Tras un momento de silencio, habló claramente molesto preguntando cómo aclararían ese estúpido rumor. El almirante se reclinó en su silla, cruzó los brazos y dijo con firmeza, no lo haremos. Tai Lang parpadeó sorprendido, pero su padre explicó con tono pragmático que el avatar es la mayor amenaza para la Nación del Fuego. Si los soldados creen que él pelea de su lado, eso desmoralizará a los enemigos y fortalecerá a sus tropas. Por el futuro de nuestra nación, debes interpretar el papel. Creo que muchos ministros y oficiales me apoyarán en esto, concluyó el almirante. La madre de Tai Lang frunció el ceño, molesta por que usaran a su hijo así, pero el almirante aseguró que solo le traería prestigio, respeto y admiración, aclarando que no lo obligaría si no quería. Talon miró al suelo, tensando la mandíbula. No le gustaba, se sentía como una burla a su vida pasada, una repetición donde sabía que no era el elegido, solo un espejismo. Aún así, entendía la lógica y finalmente exhaló con fuerza aceptando el trato, pero con la condición de no luchar en la guerra ni conquistar tierras, sino seguir viajando. El almirante sonrió satisfecho, pues eso era exactamente lo que quería, que viajara para avivar los rumores. Su madre, aunque preocupada, terminó aceptando con un asentimiento reacio. Ese mismo día, Tai Lang se encontró con Tai Le, quien ya había oído los rumores que inundaban la capital. Al verlo, su expresión alegre se tornó preocupada y preguntó apresuradamente si era verdad que él era el avatar. Tai negó con la cabeza firmemente, no. Es solo un rumor. No soy el avatar. El alivio cruzó el rostro de ella, aunque seguía confundida. Tai le explicó la situación y el plan de su padre de dejar correr los rumores para mejorar la moral del ejército, añadiendo que partiría a la mañana siguiente. Tai le preguntó triste si realmente debía irse tan pronto. Tai respondió con calma que su padre creía que era lo correcto y él lo aceptaba. Al verla infeliz, Tai se inclinó y le ofreció ir con él, como unas vacaciones. Los ojos de ella se abrieron ante la oferta, preocupada por la guerra, pero Tai se encogió de hombros diciendo que su participación sería mínima y que él era demasiado fuerte para que le pasara algo malo. Charlie sonrió, recuperando su brillo por un momento, pero dijo que necesitaba graduarse de la academia primero. Prometió que la próxima vez que él volviera, se iría con él. A la mañana siguiente, Tai Lang estaba en los muelles con su barco listo para zarpar. Sus padres y Charlie fueron a despedirlo. El almirante le pidió que se mantuviera fiel a su honor y le dijo que estaba orgulloso. Su madre le pidió que se cuidara y escribiera, y finalmente, Charlie lo abrazó fuerte susurrándole que no la olvidara. Tai le sonrió a todos, sintiendo una calidez en su interior antes de abordar. Al pisar la cubierta, sintió una extraña sensación, era ajeno a él sentirse cuidado de esa manera. Aunque era su segunda partida en la vida, se sentía diferente. Era agradable saber que había gente esperando su regreso. Tras la partida, el almirante Lang fue al palacio donde el Señor del Fuego Ozai estaba reunido con su consejo. Ozai preguntó su opinión sobre los rumores. El almirante respondió con calma que, aunque eran falsos, eran beneficiosos para la moral y el miedo en los enemigos, por lo que ya había enviado a Tai Lang a esparcirlos por el reino tierra. Los oficiales murmuraron en acuerdo viendo los beneficios.
Detrás de la cortina de fuego, Osai apretó los dientes, era la conclusión que quería, pero el almirante le había robado la iniciativa. Sin poder contradecirlo, Osai asintió lentamente y ordenó esparcir los rumores. En su mente pensó, al menos ante el público, perdí contra el avatar y no hay vergüenza en eso. Lejos en el mar, Tai Lang se paró frente a su tripulación. Su vicecapitán, An, preguntó lo que todos querían saber, si era el avatar o no. Tai Lang respondió con calma, no soy el avatar, solo soy un maestro poderoso. Pero ante el mundo, actuarán como si lo fuera. Mi padre cree que esto aplastará a nuestros enemigos. Nadie se opuso. Tai Lang continuó diciendo que seguirían viajando como antes y que su deber era esparcir los rumores y ayudar ocasionalmente si veían soldados en peligro. An sonrió y preguntó a dónde irían. Talon se encogió de hombros mirando el horizonte, dejando que la tripulación sugiriera destinos como si fueran vacaciones. Aunque no le gustaban los rumores, sabía que su camino era suyo y algún día encontraría su destino. En el norte, en un pequeño pueblo del reino tierra llamado Ersi, Tai Lang caminaba solo bajo el sol abrasador. Había cambiado su vestimenta habitual por el verde sencillo del campo y llevaba un sombrero cónico bajo para pasar desapercibido. Aunque el pueblo aún pertenecía al reino tierra, se notaba una calma frágil, diferente a los lugares que la Nación del Fuego ya controlaba. Tai Lang quería ver un pueblo no tocado directamente por la guerra, observar a la gente común y ver cómo lucía un lugar libre. Al caminar por la calle principal, notó de inmediato lo maltratado que estaba el sitio. Las casas parecían cansadas y los rostros de la gente mostraban las líneas de la resignación, bastaba una mirada para saber que estaban pasando por tiempos difíciles. Encontró el único restaurante de Ersi, un edificio bajo con un letrero caído. Al entrar, el lugar olía a humo y repollo hervido. Detrás del mostrador había un anciano con las manos cruzadas y un joven, un par de años menor que Tai Lang, limpiando las mesas. El anciano lo recibió con una sonrisa, notando que era un viajero. Tai Lang asintió y explicó que recorría el reino tierra para ver diferentes lugares. El anciano se disculpó diciendo que el pueblo no tenía mucho que ofrecer. Cuando Tai Lang pidió el menú, la sonrisa del hombre se apagó, admitió que debido a la escasez solo servían sopa de arroz y repollo. Tai Lang pidió un tazón de cada uno y pagó 6 monedas de cobre. El joven, llamado Tao, le trajo la comida y, con voz baja pero seria, le preguntó por noticias de la guerra. Tai Lang notó una mezcla de esperanza y rencor en sus ojos. Le respondió que no había mucho que contar, solo que ocurrían batallas por todo el reino y que la Nación del Fuego avanzaba tomando tierras poco a poco. Al mencionar al enemigo, los ojos de Tao se llenaron de ira. Juró que un día se uniría al ejército para expulsarlos. El anciano lo regañó suavemente, insistiendo en que no era su deber pelear, sino esperar el regreso del avatar para salvar el mundo. Tao respondió con amargura que llevaban décadas esperando un mito y mencionó los rumores de que el avatar se había unido al enemigo. El anciano trató de defender su esperanza, pero Tao le recriminó que por esa espera pasiva su padre había muerto. Tai Lang intervino, coincidiendo en que la inacción había condenado al reino. Si las naciones se hubieran unido realmente, habrían frenado a la Nación del Fuego hace mucho tiempo. Tao miró a Tai Lang con renovada intensidad, feliz de que alguien estuviera de acuerdo con pelear. Declaró que vengaría a su padre matando al monstruo de llamas azules. Tai Lang se tensó y preguntó cómo había muerto su padre. Tao explicó con rabia que murió defendiendo Omazu, asesinado por un monstruo que mataba a todos a su paso. Tai Lang suspiró con pesar y corrigió el relato suavemente. Explicó que no hubo batalla real, sino una trampa del rey Bumi. El monstruo de llamas azules solo lideró un rescate y mató únicamente a quienes se interpusieron entre él y sus hombres atrapados. Tao palideció y lo acusó de ser un espía de la Nación del Fuego. Tai Lang negó ser un espía, pero afirmó que esa era la verdad de lo sucedido ese día. Se disculpó sinceramente por la muerte del padre de Tao y le aconsejó no unirse a la guerra, pues solo le traería sufrimiento. Dejó una bolsa de monedas en la mesa,
diciendo que era todo lo que podía ofrecer, y se dirigió a la salida. La voz de Tao rompió el silencio preguntando si él había estado allí ese día. Talon se detuvo en el umbral, giró levemente la cabeza bajo la sombra de su sombrero y dijo en voz baja, sí. Yo lideré el rescate de los soldados. Y yo soy quien mató a tu padre. Antes de que el anciano o Tao pudieran reaccionar, el aire alrededor de Tai Lang se encendió en un instante. Un fuego azul estalló a su alrededor, remolinándose como una tormenta viva. El anciano retrocedió protegiendo a Tao mientras la luz llenaba la habitación. Tan repentinamente como apareció, el fuego se desvaneció y Tai Lang ya no estaba. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La vida de Tai Lang se convirtió en un ciclo de viajes, entrenamiento y guerra. Desde aldeas polvorientas hasta puestos fortificados del Reino Tierra, dejó su marca donde quiera que fue. Las escaramuzas estallaban por todas partes y, en cada una, su poder se exhibía ante amigos y enemigos por igual. Los rumores lo seguían, creciendo con cada batalla. Para la Nación del Fuego, ya no era solo el hijo del almirante Lang, sino el avatar de fuego, un arma viviente que infundía miedo en sus enemigos. Los soldados marchaban más orgullosos al escuchar su nombre. Pero en el Reino Tierra, su sombra crecía más oscura. Para ellos, el avatar había regresado como un monstruo traidor que luchaba junto al enemigo. Sin embargo, para Tai Lang la guerra era un esfuerzo menor. Donde quiera que iba, se tomaba el tiempo de escribir a casa, respondiendo las cartas llenas de amor de su madre, orgullo de su padre y anhelo de Ta Li. El vicecapitán An siempre le recordaba traer regalos para su prometida, así que Tai Lang siempre enviaba baratijas o bufandas del Reino Tierra a Tai Le. Ese día, su tripulación paró en una base sureña de la Nación del Fuego para reabastecerse. Mientras trabajaban, un barco desgastado y dañado entró al puerto cojeando, en marcado contraste con la flota bien mantenida. De él desembarcó un chico con una cicatriz en la cara y paso cansado, el príncipe Zuko, seguido por la sabia figura del general Hiro. Tai Lang conocía la historia, desterrado por faltar al respeto al Señor del Fuego, Zuko debía lograr algo digno para regresar, un castigo que incluso los soldados consideraban cruel. Hiro notó a Tai Lang y lo saludó calurosamente, pero Zuko se congeló un instante antes de desviar la mirada, avergonzado. Tai Lang decidió que no le importaba y siguió con sus asuntos. Poco después, Hiro se acercó solo con su sonrisa habitual. Tai Lang preguntó sin rodeos por qué no estaba con el príncipe. Hiro suspiró, explicando que Zuko se sentía perdido y avergonzado de enfrentarlo. Tai Lang asintió y dijo que se iría pronto, pero Hiro sugirió que hablara con Zuko, pues una voz familiar podría ayudarlo. Talon se negó, argumentando que no eran lo suficientemente cercanos. Dijo que Zuko necesitaba conseguir ese logro que su padre exigía o darse cuenta de que no había perdido su honor. Hiro confesó con pesar que la verdadera misión de Zuko era encontrar al avatar, lo cual hizo que Tai Lang se congelara. Sabía que eso era prácticamente una sentencia de exilio permanente. Indignado, Tai Lang gruñó que Ozai era una basura por hacerle eso a su propio hijo. Hiro rió suavemente ante el insulto a su hermano. Tai Lang bromeó sobre tener un segundo Agni Kai si Ozai tenía algún problema. Luego, Hiro mencionó que escuchó que Tai Lang rechazó un ascenso a comandante, a lo que él respondió que prefería la libertad de ser capitán. Tai Lang preguntó por el daño en el barco de Zuko. Hiro, cauteloso, dijo que fue solo un accidente en el Polo Sur. Tai Lang asintió, se despidió deseándole suerte y se alejó sin mirar atrás. Hiro suspiró, decepcionado de que no hubiera chispa de amistad para aliviar el sufrimiento de Zuko, y se preguntó qué haría Tai Lang cuando conociera al verdadero avatar. Días después, mientras Tai Lang entrenaba en una costa rocosa, An llegó con noticias. La verdad había salido a la luz. El verdadero avatar había sido encontrado. An explicó que se decía que el príncipe Zuko lo encontró en el Polo Sur pero falló en capturarlo, y le mostró un dibujo de un niño calvo con una flecha en la frente. Tai Lang estudió el dibujo con interés. Dedujo que por eso el barco de Zuko estaba dañado y que Hiro había ocultado la verdad.
Reflexionó sobre la extraña reaparición del avatar como un joven maestro aire después de 100 años, preguntándose si sería otro falso, pero Aang confirmó que testigos lo vieron controlar aire y agua. Tai Lang sonrió, deseando el desafío. Aang señaló al horizonte asombrado. Sobre las olas, una enorme forma blanca flotaba en el cielo, un bisonte volador. Tai Lang rió, comentando que era el destino que viniera hacia ellos. Aang preguntó si lo capturaría, pero Tai Lang, enfocado en la criatura, solo bromeó sobre la suerte de llevar ropa de civil para no asustar al avatar y esperó a que se acercara. Capítulo 33. Conociendo al avatar. El avatar Aang, el último maestro aire. Eso era él, aunque a veces deseaba que no fuera cierto. Después de 100 años atrapado en el hielo, había despertado en un mundo irreconocible del que había conocido. La Nación del Fuego había declarado la guerra, no solo contra una tierra, sino contra todas las naciones. El equilibrio estaba roto, la paz destruida, y la miseria parecía flotar en el aire como humo. La culpa nunca lo abandonaba, sabía la verdad, su escape, su egoísmo y su miedo a la responsabilidad eran la razón por la que el mundo había sufrido solo durante un siglo. Cargaba con ese peso todos los días. Pero ahora estaba en un viaje para arreglar las cosas, para dominar los 4 elementos y restaurar el equilibrio que una vez abandonó. A su lado estaban Katara y Sokka, quienes habían elegido acompañarlo para ayudarlo a cumplir su destino. Juntos volaban sobre el mar interminable en la amplia espalda de Appa, dirigiéndose hacia el Reino Tierra. Tras horas de vuelo, el azul infinito finalmente dio paso a una mancha verde en el horizonte. Por fin. Tierra, vitoreó Sokka, casi cayéndose de la emoción, extrañaba el suelo. Katara rió suavemente y le recordó, solo dejamos la última isla hace unas horas, Sokka. Aang sonrió ante su charla y comentó que debía haber una aldea cerca, recordando que solía haber muchas próximas a la costa del Reino Tierra. Mientras Appa planeaba descendiendo hacia la costa, un grito se alzó desde abajo, alguien estaba llamando. Los 3 se inclinaron sobre la montura, mirando a 2 hombres vestidos con ropa gris desconocida con rayas rojas. Sokka frunció el ceño, notando que no parecían ropas del Reino Tierra, pero Katara sugirió que quizás necesitaban ayuda. Aang se inclinó hacia adelante y con un jip jip, el gran cuerpo de Appa descendió, aterrizando cerca de los extraños mientras el viento pasaba a su alrededor. El más joven de los 2 hombres dio un paso adelante con calma, con los ojos fijos en ellos, y admitió con voz uniforme, debo admitir que por un momento pensé que no bajarían. Aang ofreció su sonrisa más amistosa y saludó, hola. Los escuchamos llamar. ¿Necesitan ayuda? El hombre negó con la cabeza y respondió, no, no la necesito. Soy Tai Lang. Acabo de enterarme del regreso del avatar y su bisonte volador. Quería conocer al legendario avatar en persona. Detrás de él, Katara y Sokka miraban con desconfianza. Aang se enderezó un poco y se presentó, es un gusto conocerte, Tai Lang. Soy Aang, y sí, soy el avatar. Estos son mis amigos, Katara y Sokka, de la tribu Agua del Sur. La voz de Tai Lang fue educada, casi cálida, al preguntar, un gusto conocerlos. Entonces, avatar, ¿es cierto que puedes controlar los 4 elementos? Aang se frotó la nuca con una sonrisa incómoda y admitió, bueno, todavía no. He dominado el aire control, pero aún necesito aprender los otros. Los ojos dorados de Tai Lang se entrecerraron pensativos. Así que todavía tienes mucho que aprender. Un poco decepcionante, debo admitir. Esperaba que ya los hubieras dominado todos. ¿Y cómo es que sigues siendo joven? ¿Completaste un ciclo completo ya?, preguntó Tai Lang. Sokka frunció el ceño e interrumpió molesto, amigo, ¿qué pasa con todas esas preguntas? ¿Es así como le hablas a alguien que acabas de conocer? Tai Lang no pareció inmutarse y respondió que solo tenía curiosidad, pues era natural preguntar sobre lo único que la Nación del Fuego temía tras 100 años de ausencia. Aang, incómodo, explicó que había estado atrapado en el hielo.
Tai Lang asintió lentamente, deduciendo que no era seguro asumir que Aang pudiera traer equilibrio todavía y que necesitaría tiempo para crecer y volverse verdaderamente poderoso. Bueno, Avatar, espero sinceramente que no te derroten antes de dominar los 4 elementos, dijo. Katara dio un paso adelante con la barbilla en alto, afirmando que Aang dominaría los elementos y derrotaría al Señor del Fuego. Tai Lang soltó una risa y comentó, honestamente, vencer al Gallo de Fuego no traerá equilibrio, no había equilibrio incluso antes de él. Pero supongo que es un primer paso. Luego levantó una mano y señaló hacia la línea de árboles, advirtiéndoles, no vayan por ahí. Hay una base de la Nación del Fuego cerca. No querrán quedar atrapados al inicio de su viaje. Los 3 parpadearon sorprendidos por su advertencia, pero lograron agradecerle de todos modos. Tai Lang se giró para irse diciendo que esperaba volver a verlos cuando Aang hubiera dominado los elementos. Aang, subiendo a la montura de Appa, se detuvo y preguntó cómo sabía que él había regresado tan rápido. Talon se giró, sonriendo levemente, levantó su mano y unas llamas estallaron en su palma. Los 3 se congelaron con los ojos muy abiertos. La Nación del Fuego ya lo sabe, dijo Tai Lang con suavidad, su sonrisa ensanchándose mientras el fuego ardía en su mano. Como dije, espero encontrarme contigo en el futuro, Avatar. Y con eso, se alejó, seguido por el hombre silencioso a su lado. Aang, Katara y Sokka se quedaron congelados en su lugar, no podían creer que hubieran hablado tan casualmente con un maestro fuego todo el tiempo. Sabía que sus ropas eran extrañas, pero pensar que son maestros fuego, exclamó Sokka en tono de shock. Katara, confundida, preguntó por qué hablarían con ellos así y por qué advertirles de la base en lugar de tenderles una trampa. Aang permaneció en silencio un momento y luego dijo con una sonrisa, así como hay gente mala como el Señor del Fuego, la Nación del Fuego debe tener buena gente. No solo Tai Lang nos advirtió, sino escucharon cómo llamó al Señor del Fuego. Gallo de Fuego. Sokka parpadeó y asintió, coincidiendo en que, por extraño que fuera, ese insulto debía significar que Tai Lang no aprobaba la guerra. Por otro lado, Aang caminaba detrás de Tai Lang en silencio. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, habló, Capitán, no solo no intentó pelear o capturar al Avatar, sino que incluso le advirtió de nuestra base. Eso es traición. Tai Lang respondió casualmente que Aang solo dominaba un elemento y no era digno de ser llamado Avatar aún. Un día, si se convierte en un verdadero maestro, lo desafiaré a una batalla. Por ahora, no iniciaré ataques contra él. Si el Gallo de Fuego o alguien tiene un problema con mis decisiones, pueden desafiarme a un Agni Kai. Aang comentó que tras 4 años aún no lo entendía. Tai Lang respondió que no estaba orgulloso de muchas cosas que había hecho y prefería no infligir más daño. Aang suspiró y prometió no reportar el encuentro. Tras un momento de silencio, Tai Lang confesó estar un poco celoso del bisonte, ya que el Avatar podía viajar rápido por el cielo. Se detuvo y reflexionó, podemos propulsarnos con fuego. Si uso suficiente poder y control, debería ser capaz de volar, ¿no? Eso es algo que vale la pena intentar. Aang negó con la cabeza y dijo, esto es una locura. Después de su encuentro con Tai Lang, el grupo decidió seguir su consejo y moverse a lo largo de la costa sur para evitar al ejército, llegando sin saberlo a la isla Kyoshi. Al aterrizar, fueron rápidamente capturados por las guerreras Kyoshi y llevados a la aldea para ser interrogados, atados y con los ojos vendados. La jefa de la isla exigió explicaciones y otra chica amenazó con alimentarlos a los peces del mar si no respondían. Sokka les gritó que se mostraran, llamándolos cobardes. Las chicas dieron un paso adelante y les quitaron las vendas. Sokka, mirando las caras pintadas, preguntó dónde estaban los hombres que los capturaron. No hay hombres. Ahora respondan nuestras preguntas, contestó la chica junto a la jefa. Sokka respondió con sarcasmo que no creería que un grupo de chicas hizo eso. La chica respondió amenazadoramente que parecía que los peces comerían bien esa noche. Katara intervino con miedo,
pidiendo que no lastimaran a su hermano porque a veces era idiota, y Aang asumió la culpa diciendo que solo quería montar el pez elefante Koi. La jefa preguntó severamente cómo sabían que no eran espías, afirmando que Kyoshi no tenía nada que ver con la guerra. Aang se iluminó al oír el nombre y dijo que conocía a Kyoshi porque él era el avatar. Hubo un momento de silencio, y luego la jefa declaró que eran mentirosos e impostores, ordenando que los alimentaran a los peces. Las guerreras tomaron posición. Katara le gritó a Aang que hiciera algo. Aang se liberó usando aire control, voló alto y descendió lentamente para mostrar su dominio. Al aterrizar, Aang se presentó nuevamente como el avatar, esperando que le creyeran. En cambio, fue capturado de nuevo y atado más fuerte. ¿Crees que puedes engañarnos? Alguien como tú no se puede comparar con el avatar, dijo una guerrera con certeza absoluta. Aang insistió en que era real, pero la líder respondió, cesa tus mentiras, impostor. Ya hemos conocido al avatar. El resto de las guerreras asintió. Aang, Sokka y Katara quedaron estupefactos ante esa afirmación. Capítulo 34. El avatar de fuego. Katara insistió, al que conocieron es el impostor, Aang es el verdadero avatar. La jefa replicó que el avatar que conocieron era un hombre honorable con un poder inaudito, por lo que estaba claro que ellos eran los impostores. Aang dijo rápidamente que podía probarlo, ya había dominado el aire y podía mostrarles un poco de agua control. La jefa frunció el ceño, incrédula, y ordenó traer una jarra de agua, advirtiendo que si no podía controlarla, serían comida para los peces. Una guerrera fue a buscarla mientras las demás vigilaban. Poco después, la chica regresó con la jarra y la puso frente a Aang. Dos guerreras lo liberaron, manteniéndose en guardia. Aang se movió para mostrarles que podía levantar el agua y moverla en el aire, lo que dejó a las guerreras y a la jefa en shock. La jefa exclamó, ¿cómo puede ser esto? Puede controlar agua y aire. Él es el verdadero avatar. Sokka habló con tono engreído, diciendo que se los habían advertido y que parecían fáciles de engañar. Todas las chicas lo miraron peligrosamente. La jefa ordenó liberarlos, aunque lo hicieron con renuencia en el caso de Sokka. Luego explicó, esta aldea está bajo control de la Nación del Fuego. Por favor, márchense, avatar. No le haremos saber a la Nación del Fuego de su llegada. El grupo se sorprendió de nuevo y Aang preguntó cómo podían estar bajo control enemigo. La jefa relató que la Nación del Fuego llegó años atrás, liderada por el avatar de fuego. Derrotaron a sus guerreras y declararon la isla su territorio, pero bajo un acuerdo simple de no lastimar a nadie a cambio de cooperación. El avatar de fuego incluso nos ayudó a resolver nuestro problema de hambruna sin pedir nada a cambio, añadió la jefa. Katara preguntó confundida si había alguien caminando por ahí llamándose avatar. La jefa aclaró que no era tan simple, cuando él llegó, no se proclamó avatar, solo un capitán de la Nación del Fuego que se comportaba con honor. Más tarde, al oír las historias, creyeron que él ayudó a la isla porque era el nuevo avatar. Lo que realmente lo distinguía era su terrorífica llama azul y que empuñaba rayos capaces de vencer monstruos marinos. Una de las chicas añadió que él había sido amable con ellas, pues lo vieron destruir rocas con sus propias manos más tarde. La jefa asintió y dijo que cuando vino, probablemente tenía la edad de Aang. Fue después que escucharon las historias del avatar de fuego, un maestro tan poderoso que era un ejército de un solo hombre, capaz de vencer ejércitos de tierra por su cuenta. Sokka dudó que la Nación del Fuego tuviera a alguien así, pero la jefa insistió en que era real y probablemente el maestro más poderoso de la historia. Finalmente, les pidió que se fueran para no arrastrarlos a la guerra, ya que tenían una deuda con el avatar de fuego. Aang y el resto del grupo dejaron la isla Kyoshi inmediatamente, incrédulos ante lo que habían oído sobre un maestro tan poderoso y honorable que todos creían que era el avatar. Aang decidió que su próximo destino sería Omazu para visitar a su amigo Bumi y jugar en el sistema de correos. Sin embargo, terminaron causando daños y disturbios, lo que los llevó ante el rey de Omazu. El rey descubrió rápidamente que Aang era el avatar y lo sometió a 3 pruebas mortales para salvar a sus amigos.
Tras superar los desafíos, el rey le pidió que dijera su nombre. Aang se dio cuenta de la verdad, el rey era su viejo amigo Bumi. Ya en la sala del trono, Bumi rió y dijo que meterse con la gente era divertido, pero que tenía una razón. El mundo había cambiado mucho y necesitaba equilibrio. Su tono se volvió serio al decirle a Aang que tenía una tarea difícil por delante y debía aprender los 4 elementos para vencer al Señor del Fuego. Aang asintió, pero el rostro de Bumi se tornó sombrío al advertirle que Ozai tal vez no sería su mayor obstáculo. Entre las filas de la Nación del Fuego, hay un monstruo literal, un maestro fuego diferente a cualquier otro, dijo Bumi. Aang preguntó si era el impostor al que llamaban Avatar de Fuego. Bumi asintió gravemente y mostró las marcas de quemaduras en sus manos y cuerpo, explicando que las recibió al conocer a ese monstruo y que tuvo suerte de sobrevivir gracias al sentido del honor de ese hombre. Aang preguntó con miedo si realmente era tan fuerte, más que el Señor del Fuego. Bumi confirmó que, tras su derrota, investigó y descubrió que ese monstruo tuvo un duelo con Ozai. El Señor del Fuego estaba perdiendo incluso cuando el chico no usaba fuego control, y cuando lo usó, Ozai casi muere. Aang palideció. Bumi puso una mano en su hombro y le aconsejó, no quiero asustarte, Aang. Una vez que domines los elementos, podrás vencerlo. Pero hasta entonces, evítalo a toda costa. Si escuchas el nombre Tai Lang, solo corre. Aang estaba atónito y preguntó cómo lucía ese Tai Lang. Bumi describió sus ojos dorados, cabello negro en coleta, rasgos jóvenes y que solo tenía 16 años. Aang tragó saliva, al igual que Katara y Sokka. Bumi notó el cambio en sus expresiones, parpadeó y preguntó lentamente, ¿lo conocieron, verdad? Aang asintió. Después de que Aang y sus amigos se fueron, Bumi se sentó solo en el trono, mirando su mano quemada. Las cicatrices habían sanado, pero el recuerdo no. Le sorprendió saber que Aang ya había conocido a Tai Lang y que éste no había intentado pelear. Para Bumi, la respuesta era simple, Tai Lang quería enfrentar al Avatar en su máxima fuerza, no a un niño. A sus ojos, ese era el mejor resultado posible por ahora. Bumi suspiró, recostándose en su trono, feliz de ver a Aang vivo y aliviado de que lo peor no hubiera pasado, la Nación del Fuego no tenía al Avatar de su lado. Punto de vista de Bumi. Me llamaban el Rey Loco. Y la verdad, no estaban del todo equivocados. Vivir más de 100 años en este mundo sin un toque de locura sería insoportablemente aburrido. Pero incluso la locura tiene su forma y sabiduría. Nadie podía negar que tenía mi propia manera de ver el mundo, más aguda que la de ellos. Y hoy, esa agudeza se puso en práctica. Lideraba mi ejército hacia la cordillera Zaofu para emboscar a la Nación del Fuego. Había colocado exploradores allí hace mucho, esperando que probaran suerte en esos picos difíciles. El camino era estrecho y empinado, perfecto para que intentaran cruzarlo pensando que nadie vigilaría una ruta tan traicionera. En cuanto mis exploradores vieron la marea roja, marché con 3000 soldados. Gracias al terreno y a nuestras preparaciones, llegamos antes y preparamos nuestra trampa. Las montañas Zaofu tenían un valle con 2 ríos y un paso estrecho en el centro. Dividí mis fuerzas en 2. La primera esperaría en los acantilados para derrumbar las montañas y cerrar el paso a mi señal. La segunda, mucho más grande, rodearía el valle para sellarlo con roca y bloquear los ríos, inundando el lugar y atrapando al enemigo dentro. No me interesaba un choque frontal. Quería que se debilitaran lentamente mientras el agua subía y las paredes resistían. Funcionó perfectamente. Las montañas colapsaron sobre la primera ola, y los que quedaron fueron atrapados tras muros de tierra. Cuando se dieron cuenta, los ríos bloqueados ya habían formado un lago creciente. Era demasiado tarde. Sentí un destello de lástima por los hombres que corrían en pánico, pero la piedad no salvaría a mi gente. Así que me paré sobre mi muro de tierra, sabiendo que morirían en días. Pero entonces, todo cambió justo cuando estaba por terminar. Una pequeña fuerza de 500 soldados llegó para liberar a sus camaradas. 500 contra mis 3000, no tenían oportunidad.
Sin embargo, su formación era extraña, demasiado amplia para sus números. De entre ellos, un solo soldado avanzó montado en un lagarto mangosta. Solo. Directo hacia nosotros. Mis soldados le lanzaron rocas, pero él saltó de su montura con una gracia asombrosa, esquivando cada roca como si viera sus trayectorias antes de que volaran. Aterrizó y siguió caminando con una confianza terrible. Me incliné para estudiarlo, su rostro era demasiado joven para tal habilidad. Mis dudas se respondieron de inmediato cuando rayos crepitaron alrededor de su cuerpo. Desató el relámpago más grande que jamás había visto contra el muro de tierra. Intenté interceptarlo con rocas, pero fue inútil. El rayo destrozó mis defensas y rompió el muro en una explosión de luz y fuego. El agua represada surgió con fuerza, sacudiendo el valle. Rugí para que sostuvieran el muro, pero otro rayo partió el aire y colapsó otra sección. En momentos, toda la barrera cedió. El torrente barrió con mis hombres, tragándoselos en un instante. Yo mismo fui derribado, estrellándome contra el barro, intentando resistir la marea que dejaba solo lodo espeso donde antes había soldados. Al levantar la cabeza, vi al chico observándonos con calma. Luego sonrió de forma depredadora y fría. Sentí un pavor profundo, este chico no era normal, era una bestia salvaje en piel humana. Mis hombres comenzaron a recuperarse del barro y lo rodearon, mientras los 500 soldados de la Nación del Fuego avanzaban y el ejército atrapado comenzaba a agitarse. Teníamos que derrotar a los 500 rápidamente y retirarnos. Grité la orden de ataque, pero el chico golpeó de nuevo. De su puño brotó la mayor ola de fuego que jamás había visto. No era naranja, era azul, terrible y despiadado. En un parpadeo, decenas de mis hombres fueron reducidos a cenizas. Observé con horror cómo se lanzaba contra el grupo más grande, moviéndose de forma letal. Su estilo de lucha era una danza fría y eficiente, diseñada solo para matar. Su fuego ardía más fuerte que cualquier cosa que hubiera presenciado, incluso más que durante el cometa de Sosin. Sacudí el miedo de mi mente, si alguien debía detener a este monstruo, tendría que hacerlo yo mismo. Así que cargué hacia adelante. El chico me notó de inmediato, sus ojos dorados se fijaron en los míos y sonrió antes de cargar también. Le lancé una enorme roca, pero él no la esquivó, la destrozó de una patada como si fuera un maestro tierra. Intenté envolverlo con una ola de barro, pero respondió con una patada giratoria que creó un torrente de fuego azul, evaporando mi ataque. Levanté el muro de tierra más grueso que pude, pero el calor lo atravesó, quemando mi piel desde el otro lado. Escuché su voz desde arriba preguntando si yo era el rey Bumi. Miré hacia arriba y lo vi agachado en el muro, sonriendo como una bestia ante su presa. Forcé una sonrisa y le dije que los jóvenes de hoy son groseros por intentar asar a un anciano sin presentarse. Él se rió y se presentó como el capitán Tai Lang, diciendo que había oído mucho sobre mí. Le dije que solo era un viejo loco y bromeé sobre si quería ser conocido como el quemador de ancianos. Él ladeó la cabeza y dijo que odiaba a los ancianos, que siempre le traían mala suerte. Por eso, la idea de vencerme, siendo el más fuerte y viejo, le resultaba extrañamente satisfactoria. Le respondí simplemente que eso era una lástima, porque no quería ser vencido. Golpeé hacia arriba, lanzando el muro y al chico con él, intentando aplastarlo con otra roca. Pero él estalló en fuego azul, aniquilando mis creaciones. Me sumergí bajo tierra para escapar y reaparecí a cierta distancia. Él volvió a correr hacia mí. Intenté enterrarlo bajo tierra movediza, pero él golpeó el suelo con ambas manos y el mundo explotó. El fuego estalló desde abajo, impulsándolo alto en el aire. Rayos comenzaron a bailar a su alrededor y disparó uno directo hacia mí. Apenas logré esquivarlo, incrédulo de que pudiera lanzar rayos en el aire. Mis soldados corrieron a ayudarme a pesar de mis gritos. El chico desvió su fuego hacia ellos. Salté para protegerlos, pero mis defensas no pudieron detener el infierno y las llamas me alcanzaron. Caí al suelo adolorido.
A través de mi visión borrosa lo vi acercarse, ya no sonreía, sino que fruncía el ceño decepcionado. Me dijo que, si no fuera por mis hombres, su fuego no me habría tocado. Le pregunté si quería vencerme justamente, recordándole que esto era la guerra. Para mi sorpresa, me dio la espalda, diciendo que una victoria así se sentía inmerecida y que nos dejaría ir. No esperaba esa misericordia ni ese honor en una bestia así. Solté una risa débil y admití que él ganaría. Le ofrecí un trato, dejarnos ir y prometer no atacar mi ciudad en persona. A cambio, ordenaría a mis hombres ayudar a buscar a los soldados de la Nación del Fuego enterrados bajo las rocas, vivos o muertos. Se quedó en silencio un momento y luego aceptó, advirtiendo que si mis maestros no regresaban a ayudar, lideraría la carga contra mi ciudad. No me importa lo que piensen los demás, pero estoy seguro de que Tai Lang es una bestia en piel humana. Y con él cerca, la Nación del Fuego ganará la guerra.